Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial de aniversario del podcast La Bitácora del Informático. Hoy es lunes 17 de febrero del 2014 y este día, este micropodcast de informática, ha cumplido un año de emitirse. Primeramente les voy a contar cómo es que llegué a este mundo del podcasting. Bueno, pues sucede que era a principios del mes de febrero del año 2013. Yo me encontraba en la página de Google buscando una plataforma donde emitir radio online. Entonces en las hojas de búsqueda, en las hojas de resultados que me arrojaba Google, encontré un link a Spreaker. Entonces di clic y me encontré con la versión de la página de Spreaker de entonces, que era de color verde. Y la vi, me logué con Facebook y entonces entré. Lo primero que vi fue en la parte superior a la derecha una serie de recomendaciones puestas por el algoritmo de Spreaker, que estaban basadas en los usuarios de Spreaker con un mayor número de descargas y un mayor número de seguidores. Recuerdo que en aquella ocasión decía así: sigue a nuestros usuarios más activos, y está basado este algoritmo en los usuarios con más descargas y más seguidores. Y en primera instancia me aparecía una usuaria llamada Anita Poppy. Entonces di clic para ver cuál era el contenido de esta usuaria y me encontré con un podcast llamado Mini Poppycast. Empecé a escucharlo y realmente me gustó y me gusta ese podcast todavía. Es un podcast que habla y está centrado en el mundo de Apple. Y aunque yo soy usuario de una computadora portátil con Windows, tengo un smartphone Android, pues la verdad es que la voz de Anita Poppy, cuyo nombre real pues ya saben que ella se llama Ana Belén, me gusta mucho su voz y me gusta cómo comunica en el ámbito de la tecnología, aunque yo no soy usuario de productos de Apple, y es por esa razón que desde febrero del 2013 hasta la fecha escucho ese podcast y lo tengo agregado a Pocket Cast en mi terminal Android. El Mini Poppycast, el podcast de Ana Belén, de Anita Poppy, fue el primer podcast que escuché en mi vida, porque empecé a escuchar podcasts cortos en Spreaker y después descubrí los podcasts largos en iVoox. Ese fue el primer podcast que escuché, el Mini Poppycast de Anita Poppy. El segundo podcast que escuché fue el de El Camionero Geek, que el podcast se llama así, El Camionero Geek, y él nos cuenta sus experiencias de usuario con varios terminales que ha tenido. Ha tenido Windows Phone, ha tenido varias terminales Android y ha tenido iPhone inclusive. Es un interesante podcast sobre Android. El tercer podcast que escuché fue uno de Fernando Cuesta, pero ya me tocó escuchar el último episodio donde decía que ya no iba a grabar más su podcast personal en Spreaker, sino que se iba a embarcar en un nuevo proyecto llamado Pasión Geek. Es decir, Pasión Geek es un podcast largo. Largo me refiero a que dura casi 2 horas de tecnología. Es un podcast donde participan varias personas y realmente es interesante, y yo, aunque realmente dura casi 2 horas, pues me gusta escucharlo. Lo tengo igualmente agregado a mi Pocket Cast en mi terminal Android. El cuarto podcast que escuché en mi vida, y que fue, claro, un podcast de Spreaker, fue el podcast de Vidas en Red de Converso, pero igualmente me tocó descubrirlo cuando solamente quedaba ese episodio donde él explicaba las razones por las cuales se iba de Spreaker. Después me di a la tarea de buscarlo y Vidas en Red pues lo encontré en iVoox y agregué el feed de iVoox a Pocket Cast, que es la aplicación con la cual escucho podcast en mi terminal Android. Y de la misma forma fui descubriendo más podcasts. Descubrí el de Geekologista, el de Nacho Cerrato, el de Sejudín y así sucesivamente. Y me di cuenta de que en Spreaker los usuarios con un mayor número de seguidores y con mayor número de descargas son usuarios españoles. Y son usuarios españoles hablando de tecnología.
Al principio se me hacía curioso por qué el dominio de los españoles en Spreaker, es decir, por qué los usuarios españoles de Spreaker son los que tienen mayor número de descargas, y hablamos de no pocas descargas, miles de descargas y miles de seguidores. Finalmente, el dominio de los españoles en Spreaker es un reflejo de la podcastfera española en general. Es decir, el primer podcast en idioma español fue creado por José Antonio Gelado el 11 de... Fue el 18 de octubre del año 2004, un podcast llamado Comunicando, que actualmente ya no sigue José Antonio Gelado agregando episodios, pero ese fue el primer podcast de la historia en idioma español. En España hay una gran cantidad de podcasts de diversas temáticas, y hay una mayor audiencia de los podcasts que en mi país, que en México. Y en idioma español, los podcasters españoles son los más escuchados, porque bueno, las miles de descargas que ellos tienen no solamente son las descargas del público español, sino también de nosotros, de los que vivimos de este lado del mundo, de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Finalmente, como digo, la podcastfera española ha alcanzado una madurez, y el dominio de los españoles en Spreaker es un reflejo de la madurez del podcasting español, reflejado en la podcastfera a nivel general, y Spreaker es un reflejo de ellos. Y claro, en Latinoamérica, los podcasters latinoamericanos como yo admiramos pues a los podcasters españoles. Y bueno, recién que llegué a Spreaker no sabía absolutamente nada de podcasting. La primera vez que leí el término podcast fue en un portal que en México se llama Prodigy MSN, que es un portal que pertenece a una empresa que se llama Telmex y a Microsoft. Entonces, en el portal hay varios podcasts de tecnología y de diversas temáticas, y en el año 2011 yo recuerdo que había cerrado mi sesión de Hotmail, que ahora se llama Outlook, y vi que en una parte de la página web hablaban sobre los podcasts, sobre un podcast de tecnología en particular, no recuerdo exactamente cuál. Eso fue alrededor del año 2011. En el 2013, les digo, por casualidad encontré Spreaker, entré a la web, me logueé con mi cuenta de Facebook y empecé a escuchar los podcasts de tecnología que había comentado yo al principio. Durante unos días empecé a escuchar en streaming o en la web de Spreaker estos podcasts de tecnología, y dado que yo soy licenciado en informática, pensé, bueno, pues si ellos hablan de tecnología, yo soy profesional del área de informática que está relacionado también con la tecnología, pues voy a hacer mi podcast. Y entonces decidí crear mi podcast, un micro podcast que hablara sobre informática. Se me ocurrieron varios nombres. Había pensado en un inicio de que mi podcast se llamara El Diario del Informático, pero el Diario del Informático implicaría que yo hiciera un podcast diario, una especie de daily, hacerlo de lunes a viernes, y la verdad yo no tengo tanto tiempo. Se me ocurrieron varios nombres y se me ocurrió la bitácora del informático. Les voy a explicar por qué. Resulta que en la carrera de licenciatura en informática, en una materia llevábamos nosotros una bitácora. Y entonces pensé, bueno, si en la carrera de informática en una materia, o creo eran varias materias, llevábamos una bitácora, ¿por qué no ponerle al podcast la bitácora del informático? Y esa es la razón por la cual mi podcast se llama así. Al principio mi podcast solamente estaba en Spreaker, porque como no sabía nada de podcasting, no sabía que debía mandar mi podcast a iTunes. Finalmente fue escuchando estos podcasts de tecnología, no recuerdo cuál, escuché que alguien dijo que tenía su podcast en Spreaker, en iVoox y en iTunes. Y escuchando esos podcasts, alguien mencionó que finalmente debías de tener tu podcast en iTunes, porque la mayoría de las descargas provienen de ahí, de la sección de podcast en iTunes. Entonces me di a la tarea de buscar en Google, en Internet,
cómo se mandaba el feed de un podcast a iTunes. Entonces estuve investigando, vi el proceso. Bueno, no es difícil realmente mandar un podcast a iTunes. Tomé el feed de mi podcast en Spreaker, lo mandé a iTunes y entonces ya estuvo mi podcast no solamente en Spreaker, sino también en iTunes. Después abrí mi cuenta en iVoox e hice que mi feed de Spreaker apuntara a iVoox, de tal suerte que para mis descargas en Spreaker se suman tanto las descargas o las escuchas en streaming que suceden a partir de Spreaker, como las descargas de iVoox y las descargas de iTunes. Todo se va sumando y el número de descargas que me aparecen en Spreaker es una suma de las tres: de Spreaker, de iVoox y de iTunes. Y al principio que yo empecé a grabar en Spreaker, pues veía que Spreaker estaba dominado por españoles y españoles hablando de tecnología, lo cual es lógico porque de cierta manera España, dado la madurez que ha adquirido el podcasting en España, pues podríamos decir que es la capital del podcasting en español. Y en este entorno, al no ver yo pues vecinos, sí vi varios podcasters latinoamericanos, pero no veía yo algún mexicano. Y después empecé a ver podcasters mexicanos. Uno de los primeros que vi fue mi amigo Isaac Luz. Después encontré a Josh Green, que tiene más años que yo en el podcasting. Él ya va a cumplir 6 años. Después encontré a Abel, el Tecniquito. Después encontré a Gama, que tiene su podcast personal en Spreaker, pero que también graba un podcast en formato largo llamado Dial Podcast, que es un metapodcast, es decir, es un podcast que habla sobre podcasting. Y otra podcaster mexicana que encontré es Luz del Carmen, que si mal no recuerdo, ella es locutora en mi país, en México. Y bueno, realmente también me gusta mucho su voz. Y bueno, ellos fueron algunos de los podcasters mexicanos que encontraron en Spreaker. Claro que por supuesto que debe haber más, pero de momento son los que he visto, y algunos otros también he visto, pero bueno, no recuerdo el nombre. En mi país, en México, el podcasting está menos desarrollado que en España. Hay menos podcasts y la audiencia es bastante menor en México que en España. En España cada año realizan un evento donde se juntan los podcasters y donde conviven los podcasters con sus oyentes, que se llaman las jornadas de podcasting o JPod. En México tuvimos unas jornadas de podcasting en el año 2007, pero lamentablemente ya no se volvieron a realizar. Finalmente descubrí, cuando empecé a grabar en Spreaker, que había cierta polémica en el mundo del podcasting en español, sobre todo en España, sobre si un podcast grabado en Spreaker era un podcast o no lo era. Es decir, cierta discriminación quizás de quien grababa podcast en formato clásico, en formato largo, editado, contra los que grabamos podcasts cortos y que no están editados. Por ejemplo, este micropodcast, la Bitácora del Informático, rara vez se ha editado. Edité alguna vez un capítulo y no he vuelto a editar. Pero creo yo que lo más importante de un podcast no es tanto la duración o la edición, sino el contenido. Mucho se ha dicho de que si un podcaster de Spreaker es un Spreaker o un podcaster, o si un audio sindicado de Spreaker es un podcast o no es un podcast, porque no está en formato largo y editado. Finalmente hay que decir de que eso ya debe darse una polémica ya terminada, porque un podcast grabado en Spreaker, aunque sea corto y aunque no esté editado, es un podcast como lo es un podcast, un audio sindicado largo de 1 hora o de 2 horas, con cortinillas, con efectos de audio y editado. Y hemos visto
que varios podcasters clásicos, podcasters tradicionales, han llegado a Spreaker. Tenemos el caso del señor Emilio Cano, Emilcar, que antes de que existiera Spreaker tenía y tiene todavía su podcast que se llama Emilcar Podcast, y en Spreaker tiene Emilcar Daily. Mael TJ también, que tiene su podcast en formato largo, graba en Spreaker. Tenemos también que un podcaster español, de los pioneros, de los primeros podcasters, que tenía un podcast llamado Cabreados, llegó a tener su micropodcast en Spreaker llamado, creo, Cabreados Flash. ¿Quién más? Gravina 82 también ya tiene su versión en Spreaker. Sune, que con su podcast en formato largo, editado, La Sunecracia, ya emite La Sunecracia desde Spreaker. Y así sucesivamente varios podcasters tradicionales han ido llegando a Spreaker. Y yo creo que eso es signo de lo que ha significado Spreaker, que ha acercado el podcasting a las masas. Porque antes el podcasting era muy de nicho, era muy de un segmento específico de la población, y pues la verdad no muchas personas conocían el podcasting. Actualmente la audiencia del podcasting no se asemeja ni de broma al número de la audiencia del radio o la televisión, pero poco a poco va creciendo, y Spreaker como plataforma, que es una plataforma de audio, es una plataforma de podcasting que integra elementos de una red social, ha ayudado para que el podcasting cada vez más se popularice. Spreaker es una plataforma de podcasting italiana creada por varios profesionales de las tecnologías de información italianos, varios de ellos licenciados en informática. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Yo me siento, la verdad, muy contento en Spreaker. Yo en Spreaker tengo una cuenta gratuita, pero a pesar de las limitaciones de una cuenta gratuita, yo me siento muy a gusto. Tenemos, por ejemplo, el caso de que la community manager que tenemos en Spreaker es la mejor community manager que una plataforma de podcasting pueda tener. Se llama Tonia Mafeo y es una persona muy accesible, muy amable, a la cual recibe todos los comentarios y las propuestas de los escuchas, y que si tú le escribes un correo electrónico o hablas con ella por Spreaker, pues atiende tus dudas, tus comentarios, sugerencias, y ella es el enlace que tenemos los usuarios o los podcasters de Spreaker con el CEO de Spreaker, con el señor Francesco Baschieri, uno de los fundadores de esta plataforma de audio, de esta plataforma de podcasting que integra el social media. Y si el podcasting en España, por ejemplo, tuvo un boom importante en el año 2009, con Spreaker ha tenido un nuevo boom, pero de forma diferente, porque ahora con Spreaker pues cualquier persona puede grabar un podcast. Y ahora basta tener un iPhone o basta tener una terminal con Android para grabar tu podcast mientras vas caminando por la calle, mientras estás en alguna parte donde no tienes el acceso a una computadora con un micrófono. Yo en lo particular me gusta más grabar este micro podcast con mi micrófono conectado a la computadora, pero finalmente nos ha permitido Spreaker grabar podcast en movilidad. Mucho se ha criticado de que son podcasts que no son editados, de que son podcasts que son cortos y que se escucha mucho ruido de fondo. Pero finalmente nos ha permitido Spreaker descubrir nuevos talentos, que de otra forma no hubiera sido posible, porque hay personas que tienen mucho talento para la comunicación, pero quizás por lo que implicaba antes el podcasting tradicional, de grabar un podcast de 1 hora, de 2 horas, editarlo, crear el feed a mano, buscar un host donde poner ese audio, cada vez que se publicase el podcast,
tener que editar el archivo XML del feed para irlo agregando. Finalmente, Spreaker es lo que nos ha dado. Gracias a Spreaker se han descubierto nuevos talentos y ahora cualquier persona puede grabar un podcast más fácilmente con Spreaker. Alguien dijo alguna vez hace poco de que lo bueno y lo malo del podcasting es que cualquiera puede grabar un podcast, pensando de forma negativa en que era lo malo. Yo en lo personal difiero de eso y creo que lo bueno y lo malo del podcasting es precisamente lo bueno, que cualquier persona ahora con Spreaker, por ejemplo, puede grabar un podcast más fácilmente. Y no por el hecho de que un podcast sea corto, no esté editado y se escuchan algunos ruidos de fondo, no significa que desmerezca, porque como digo, en Spreaker hay talento. En Spreaker hay talento y personas que hay en Spreaker podrían trabajar por su talento, sin duda, en radio o televisión sin ningún problema. Bueno, no lo digo por mí, porque bueno, yo no soy tan bueno en esto, no. Y bueno, ¿qué me ha dado el podcasting? Pues el podcasting me ha permitido expresar mis ideas y hablarle al mundo. Cuando empecé a grabar este micropodcast de informática, realmente me sentía muy nervioso. Aquel domingo 17 de febrero del año 2013, me sentía yo muy nervioso porque no sabía a dónde iba a llegar este audio sindicado. Bueno, más o menos me daba una idea, porque finalmente ser podcaster y estar en este mundo del podcasting significa e implica literalmente tener una audiencia global, hablarle al mundo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mi podcast, este micropodcast de informática, tiene una media de 100 oyentes por episodio. Bueno, yo sé que no se compara con otros podcasts que tienen miles de descargas, pero aunque tú seas un podcaster que tenga 100, 150, 115, 130, porque bueno, mi podcast llega a tener esa media de oyentes, sea que como yo que tengo 100, 120, 130, hasta 150 inclusive oyentes por episodio, siendo yo en mi caso que no tengo tantos oyentes como el caso de quien tiene 2000, 3000, 4000, en ambos casos tenemos una audiencia global, una audiencia repartida por el mundo, porque finalmente un podcast es un audio que se sube a internet y al ser internet una red global está a disposición de cualquier persona de cualquier país del mundo de habla hispana. Yo he tenido descargas de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica y un número importante de mis oyentes son de España. Finalmente el número de descargas que lleva este micropodcast hasta la última vez que lo chequé eran 12.930 descargas en un total de un año. Este micropodcast de informática, la bitácora del informático, está en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en YouTube y en SoundCloud. Finalmente, los podcasters somos comunicadores aficionados. Yo sé que no le ha de hacer gracia a los locutores profesionales al escuchar un podcast, siendo el podcasting derivado de la radio. Es decir, mientras que la radio es un programa de audio que se escucha en directo, en vivo, y es un programa que se escucha a través de las ondas de radio. Un podcast es derivado de la radio, pero no es radio. Un podcast es un programa de audio que no se distribuye en directo a través de antenas, pero sí a través de un feed que permite los audios sindicados. Y de alguna forma los podcasters somos una especie de locutores aficionados, aunque un programa de radio y un podcast, ambos programas de audio, son distintos porque el ritmo de un programa de radio convencional es diferente al ritmo que, por ejemplo, yo llevo en mi podcast. Y tenemos el caso, pues, que un locutor tradicional lleva una forma de hablar distinta que un podcaster. Son parecidos la radio y el podcasting, pero son cosas distintas. De alguna forma sí, el podcasting deriva de la radio y parece como una radio a través de internet,
Es una forma derivada, pero no exactamente igual. Y bueno, digamos que, aunque yo sé que no les hace gracia a los locutores de radio, que nosotros, los podcasters que somos aficionados de la comunicación, hagamos programas de audio, con lo que implica llegar a ser locutor, que no llega a ser tan fácil, pues yo veo que no, de ninguna forma podría haber cierta rivalidad entre la radio y el podcasting, porque tenemos el caso que el señor José Antonio Gelado, quien fue el primer podcaster en idioma español y que subió el primer episodio de la historia de un podcast en español el 18 de octubre del año 2004, que fue el primer episodio de Comunicando, pues él, antes de crear ese podcast, el primer podcast en idioma español, pues él llevaba varios años, creo algunos 15, si mal no recuerdo, en la radio. Y el primer podcaster en idioma español, curiosamente, fue un locutor de radio profesional. Cosa que, bueno, actualmente la mayoría de los podcasters no somos comunicadores de profesión. Unos somos licenciados en informática, como yo, en mi caso específico. Otros son maestros, otros son contadores, otros son comerciantes. Y el caso es que los podcasters, por lo general, somos aficionados de la comunicación y nos dedicamos y vivimos de otra cosa, y esto lo hacemos por pasatiempo. Y bueno, de esta forma finaliza este episodio especial de aniversario. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Nos escuchamos en el próximo podcast.